Señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Moción de los diputados señores Coloma, Álvarez Salamanca, Hernández, Melero, Morales, Norambuena, Sandoval, Van Rieselberghe y de la diputada señora Hoffman, que modifica la ley 19.640 orgánica constitucional del Ministerio Público, para efectos de exigir a los fiscales regionales la rendición de una cuenta pública respecto de delitos de alta connotación social. Oficio de la excelentísima Corte Suprema, por el cual remite su opinión respecto del proyecto iniciado en moción que fortalece la investigación de delitos terroristas, el proyecto que está en tabla. Carta del jefe de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, por la cual remite estadísticas delictuales en Chile, reporte delictual 2015, elaborado por profesionales de esa asesoría. Carta de la encargada de políticas públicas de derechos digitales, mediante la cual solicitan ser invitados a objeto de colaborar con la tramitación de proyectos que fortalece la investigación de delitos terroristas. Excusa de la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, Javiera Blanco, por no poder participar en la sesión de hoy, por razones de agenda. En su reemplazo asistirá el señor subsecretario de Justicia, don Ignacio Suárez. Excusa del presidente de la Corte Suprema, que indica que no concurrirá a la sesión de hoy por considerar que no es pertinente referirse a las materias por las cuales fue convocado a esta sesión. Carta del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Emilia Silva Figueroa, víctima de accidentes, mediante la cual solicita concurrir a la comisión con el objeto de exponer acerca de delitos viales. Y finalmente, oficio del señor secretario general, por el cual informa que el diputado señor Joaquín Godoy reemplazará en forma permanente al señor diputado señor Giorgio Jackson. Esa es toda la cuenta, señor. Bienvenido, diputado Godoy, permanentemente. Bienvenido, diputado Fuenzalía, diputada Sabat. Toma asiento, por favor. Bueno, bienvenidos nuestros invitados, además. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de entrar a la exposición en tema varios, diputado Godoy. Sí, presidente, muchas gracias. Presidente, le quería proponer a la comisión que pudiéramos enviar dos oficios. Uno dirigido a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, específicamente a la Comisión de Libertad Condicional, para que nos expliquen cuáles fueron los motivos y cuáles eran las condiciones de los reos que fueron dejados en libertad y que hemos tenido conocimiento durante toda esta semana. Y el segundo oficio, presidente, a Gendarmería. Se ha hablado de un completo informe respecto de las condiciones que tenían estos reos y se ha manifestado públicamente que habían alrededor de 528 reos que no tenían las condiciones necesarias para quedar con estos beneficios de libertad condicional. Y por lo tanto, presidente, creo que es importante que la comisión pueda tener también esta información y que podamos entregar esta información a la ciudadanía, porque hay, como usted sabe mejor que nadie, hay una incertidumbre total respecto de por qué se tomó esta decisión. Y me gustaría, presidente, que lo pudiéramos aprobar como comisión, porque creo que es la manera más responsable de hacer esta petición. Propongo aprobarlo, le doy la palabra al diputado Fuenzalía. Sin embargo, tengo que hacer notar, como lo hace el secretario, que es un poder independiente del Estado, por supuesto, no tienen la obligación de hacerlo, pero propongo hacerlo por unanimidad. Si le parece, diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Presidente, no, es que yo creo que ampliarlo, porque la verdad es que aquí hay que ampliarlo a nivel nacional y no solamente pedirlo a nivel regional. Entonces, me gustaría pedirle a Gendarmería es fundamentalmente que nos remita los listados de todas las presos que piden el beneficio de la prisión, o sea, la libertad condicional, y las sugerencias de Gendarmería de cada uno de otorgarla o no otorgarla. Pero no solamente a nivel regional, sino que también a partir del año 2013 en adelante. El 2013, 2014, 2015 y este último semestre del 2016. Para poder un poco construir la historia, cuando Gendarmería efectivamente no ha sugerido, y como no es vinculante, pero sí saber obviamente cómo ha accionado Gendarmería frente a estos listados, si ha sugerido o no ha sugerido. Y si la Corte, por otro lado, ha respetado esto, lo sabremos analizando primero que nada ese tema. La diputada Sabat y después el diputado Godoy, si les parece. Gracias, presidente. A mí me gustaría, dentro de este oficio, lógicamente, ampliarlo, como decía el diputado Fuenzalía, a todos los centros
penitenciarios, en lo cual se adhirieron a este beneficio carcelario. Lógicamente también con esto solamente la petición de los informes, que ustedes no dan recomendación a que estas personas sean liberadas. Entender lógicamente que cuando no tienen una opción vinculante con respecto a los otros 4 requisitos legales, se acorta un poco la distancia entre lo que ustedes puedan atender a la decisión final del Poder Judicial. Entonces también poder hacer dentro de este mismo oficio, presidente, la opción de que ellos mismos nos puedan decir una fecha, porque es importante que actuemos con rapidez en este sentido, y nosotros ya solicitamos los distintos oficios, particularmente nosotros con el diputado Fuenzalía hicimos una petición al director que les va a llegar, por cierto, estos días, con respecto a los informes. Entonces, para que no tengamos este tipo de solicitudes repartidas por todas partes, entender por parte de Gendarmería cuándo estaría más o menos el plazo, porque necesitamos la información. La ciudadanía hoy día está muy alarmada, sobre todo en las regiones que estamos conversando, la región metropolitana, la región de Valparaíso, pero entender también con esa información que tienen ustedes cómo poder aplicar nosotros también nuestras facultades de fiscalización y saber por parte de ustedes cuándo van a tener la respuesta. Muy bien, diputada Sabat. Solamente para dejarlo claro, entonces sería con un desglose por centro penitenciario. Diputado Godoy. Presidente, muy breve. Yo creo que es importante que aquí no haya una confusión. La verdad que yo no pretendo que se pidan los listados, porque yo entiendo que Gendarmería está prohibido de entregar información específica de nombres de cada una de las personas involucradas. Por lo tanto, lo que tenemos que pedir son los antecedentes. Entonces, en eso hay que tener cuidado cómo se pide el oficio, porque podemos al final terminar pidiéndolo de mala manera. Y creo que hay que respetar las limitaciones que tiene en este caso Gendarmería. Me aclara el secretario que se puede hacer cuantitativa y cualitativamente con su sapiencia, inteligencia y experiencia. Si les parece, lo acordamos de esa manera. Y yo quisiera proponer además una sesión especial de esta comisión para el día viernes a las 11, con el objeto de, el viernes a las 11, con el objeto de poder discutir en profundidad los informes y las tareas que podemos avanzar. Yo creo que la ciudadanía está absolutamente consternada por lo que está pasando, y me parece de la máxima urgencia que ello ocurra. ¿Podemos esperar que haya más diputados para llamar de acuerdo? ¿Sí? Porque el lunes hay varios diputados de esta comisión que tienen comisión mixta de seguridad ciudadana. El miércoles. No, porque es urgente. Diputado Gutiérrez. Es decir, me agradaría mucho estar presente el día viernes, pero la Comisión de Derechos Humanos me comisionó porque viajase a Temuco, así que no voy a poder estar este día viernes, lamentablemente, a las 11 de la mañana. Si me hubiesen dicho con anticipación un poquito más, pues pero ya me comprometí a viajar a Temuco, presidente. Está excusado, Gracias. diputado. Muchas gracias. En función del tiempo, me gustaría dar la palabra al subsecretario. ¿Acordamos hacerla el viernes? Puede, por supuesto, señor Gutiérrez, buscar un reemplazo. Sí. Tiene que haber 7 diputados que estén de acuerdo para sesionar en Santiago. No hay. Esperamos. No, Santiago. ¿Ah? ¿No lo da? No lo da. Sí. Ya, después lo regamos, ya, esperemos para que... El motivo sería para continuar con Sí. tema del... Pero démosle la palabra a los otros invitados, señor subsecretario, le ofrezco la palabra. Muchas Estoy gracias, de señor acuerdo. presidente, y Bueno, por su tampoco intermedio es- también saludar pido. a todos los diputados y diputadas. Sí. Perdón, Eh, señor subsecretario. Primero que todo, señalar que de acuerdo a lo que me informa el director nacional de Gendarmería, es que estaríamos en condiciones de la próxima semana tener toda la información, porque hay que ir revisando carpeta por carpeta, para que lo tenga presente la comisión, sé que está viendo esto a nivel nacional. Y en primer término, nos gustaría poder revisar lo que es la institución de la libertad condicional, si le parece, señor presidente, Sí. para entender cuál es el régimen jurídico que regula estos egresos de los cuales han sido mencionados, y ya nos hemos referido tanto la ministra de Justicia como este subsecretario durante la semana. La libertad condicional
se encuentra regulada en el decreto ley 321 de 1925 y en su reglamento, que es el decreto 2442 de 1926. Es decir, es una institución tradicional en nuestro derecho penitenciario y ha sido establecido como un medio de prueba que el condenado o el penado a una pena privativa de libertad se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social. Ese es el leitmotiv que tiene esta norma. Es decir, se orienta a que el fin de la pena es la reinserción del penado, y cuando está comprobado que el penado, por los medios técnicos está comprobado que el penado tiene la disponibilidad para reinsertarse, se concede. Es un modo particular de cumplir la pena en libertad y se enmarca también dentro del sistema de progresividad del cumplimiento de la sanción. Los requisitos, que también han sido mencionados por varias autoridades, para obtener esta libertad están establecidos en el artículo 2 del decreto ley 321 y el artículo 4 del reglamento. Tiene que haber sido condenado a una pena privativa de libertad de más de un año de duración, haber cumplido también a lo menos la mitad de la condena, salvo algunos delitos que son más graves y que se están exigiendo los 2/3 de la pena, haber observado una conducta intachable, haber aprendido bien un oficio y haber asistido con regularidad y provecho a una escuela o establecimiento penitenciario. Se exigen los 2/3 de la pena actualmente para delitos que son graves como el parricidio, el homicidio calificado, el robo con homicidio, violación con homicidio, delitos sexuales en contra de menores de 14 años, infanticidio, trata de personas y otros, principalmente delitos graves. A los condenados a presidio perpetuo tienen que haber cumplido a lo menos 20 años de condena para poder postular. A los condenados a presidio perpetuo calificado tienen que haber cumplido 40 años para poder postular, y a los condenados a más de 20 años tienen que haber cumplido 10 años y ahí podrán postular. Y aquí es algo importante, señor presidente, que es quién concede la libertad condicional. La ley 20.587 del año 2012 modificó el decreto ley 321 de 1925, ¿cómo está, diputado?, y eliminó la figura del secretario regional ministerial de Justicia de la toma de decisiones. Por lo tanto, hoy en día, la facultad de conceder o de negar una libertad condicional a un postulante que tenga los requisitos formales radica en el Poder Judicial. Es una facultad de carácter jurisdiccional y no participa la administración del Estado en la toma de esa decisión. Desde esta fecha, entonces, la libertad se concede por una resolución judicial de la Comisión de Libertad Condicional que funciona en cada Corte de Apelaciones durante los meses de abril y octubre de cada año. Es decir, funciona 2 veces al año. Para que la Comisión resuelva sobre la concesión o el rechazo, el Tribunal de Conducta de cada unidad penal tiene que remitir a estas comisiones toda la información respecto a los postulantes: el informe social, el informe laboral, el informe psicológico, entre otros. Y ahí podemos apreciar el organigrama. Está primero un tribunal de carácter administrativo, un grupo de trabajo administrativo que depende de Gendarmería de Chile, el cual remite los postulantes que sean idóneos desde el punto de vista legal y efectúa una recomendación sobre si se concede o no se concede esta libertad a la Comisión de Libertad Condicional, quien después da la instrucción a Gendarmería de Chile, quien no tiene facultad alguna de negarse por su ley orgánica ni de calificar el mérito de esta comisión. La Comisión de Libertad Condicional, esta comisión de carácter jurisdiccional, está integrada por los funcionarios que constituyen la visita de cárcel y establecimientos penales en la ciudad Centro Corte de Apelaciones, 2 jueces de juzgado de garantía o tribunales judiciales en lo penal elegidos por ellos, y si hubiere más de 2 en las comunas o centros de las respectivas cortes. En particular, en el tema que estamos viendo, que es de Valparaíso, esta comisión está formada por una ministra de corte y también por 2 jueces del Tribunal Oral en lo Penal y 2 jueces de garantía. Siempre preside la comisión el ministro de la Corte de Apelaciones. Y aquí pasamos a las estadísticas. Ahí tenemos un cuadro estadístico y podemos apreciar que en el caso de la quinta región de Valparaíso, el primer semestre del año 2015 se otorgaron
87 libertades condicionales y el primer semestre del año 2016 se otorgaron 788 libertades condicionales. Por eso es que tanto la ministra como este subsecretario, lo que hemos señalado por los medios de comunicación, es que nos llama la atención el aumento exponencial de las libertades condicionales y también nos gustaría poder saber el cambio de criterios, si es que lo hubo por parte de esta comisión en cuanto a otorgar las libertades condicionales, reconociendo que estas son facultades de un poder autónomo del Estado y en el cual no tiene injerencia el Ministerio de Justicia ni la Administración del Estado. En la... Diputado Gutiérrez, por intermedio del presidente, por favor. Presidente, sí, una consulta con respecto a una región acá de baja de esa es creo que la 14ª, bajó de 138 a 9. Sí, por su intermedio, señor presidente, el 138 es el total del año 2015. Si lo comparamos con el primer semestre del 2015, hubo 44 libertades condicionales en la región de Los Ríos y ahora hubo solamente 9. O sea, hay algunas regiones en las cuales baja y otras en las cuales sube. O sea, no hay una tendencia a nivel nacional, pero sí hay algunas regiones en las cuales es más marcado el incremento. Gracias, diputado Gutiérrez. Relativo a la región de Valparaíso, que es el tema que nos está convocando en esta comisión, el Tribunal de Conducta, es decir, el tribunal que depende administrativamente de Gendarmería, al Tribunal de Conducta fueron presentados 875 condenados. ¿Ya? La comisión de carácter jurisdiccional otorgó la libertad condicional al 90% de los postulantes. En el caso de Gendarmería, se propuso el denegar o se propuso el no otorgar la libertad condicional a 528 condenados. Cabe señalar, y en esto hay que ser bien categórico, esos condenados cumplían con los requisitos formales que señalaba la ley, pero desde el punto de vista del fondo y que dice relación con la disposición a reinsertarse en la sociedad, Gendarmería de Chile fue categórico en señalar que la recomendación era no otorgar dicho beneficio. Comparado al primer semestre del año 2015, se aumentó hasta la fecha el otorgamiento de la libertad condicional un 80%. Y para finalizar, porque esto después lo va a explicar un poco el jefe del Departamento de Reinserción Social Adulto, Germán Belt, lo que nos queda a nosotros como colegisladores es efectivamente legislar al respecto. Y nosotros queremos hacer un llamado acá a continuar el tema de agenda corta, en que nosotros endurecemos los requisitos de los delitos de mayor connotación pública, que son el robo con violencia e intimidación, robo por sorpresa, robo en lugar habitado y homicidios contra miembros de la policía y gendarmería en el ejercicio de sus funciones, en el cual nosotros proponemos, y eso se está viendo en el Congreso, el aumentar a 2/3 de la condena los requisitos para poder obtener ese beneficio. Relativo a las modificaciones propuestas, señor presidente, solicito que nos pueda expresar también al respecto el abogado Germán Belt. Adelante, por favor. Gracias. Señor presidente, las modificaciones que este ministerio está trabajando en particular es una modernización de la normativa penitenciaria que actualmente está vigente, sobre todo en normativa que es bastante antigua, como por ejemplo el Decreto Ley 321, que es del año 25, y su reglamento del año 26. En particular también estamos trabajando actualmente en la División de la Inserción Social en una modificación íntegra al reglamento de establecimientos penitenciarios, que es la norma que regula el funcionamiento de las cárceles en nuestro país. ¿Qué buscamos hacer acá? Lo que queremos hacer es establecer un régimen de progresividad de la pena. ¿Qué es este régimen? Es decir, que la persona, según su evolución, va accediendo a mayores espacios de libertad y autonomía. Esto está acreditado en la experiencia comparada. Hay varios países que tienen grados de tratamiento y intervención hacia los condenados. Siempre el sujeto va avanzando de grado
en virtud de sus avances en materia de reinserción social. Y respecto al decreto de ley 321 que nos convoca, queremos modificar los requisitos para conceder la libertad condicional, incorporando de manera expresa criterios vinculados con el proceso de intervención del condenado. Acá lo que queremos hacer no es que la recomendación de Gendarmería sea vinculante para las comisiones, sino simplemente que las comisiones de libertad condicional tengan en consideración los informes que emite Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile, el proceso de libertad condicional que culminó en el mes de abril, comienza en enero. En enero, realizando informes sociales, psicológicos y laborales a cada una de las personas que cumplen con los requisitos para postular a la libertad condicional. Hay un trabajo de mínimo 4 meses de Gendarmería y un trabajo constante del área de intervención en determinar si el sujeto ha tenido avance en materia de inserción, ha mostrado conciencia del delito, conciencia del daño causado y ha mostrado disposición al cambio. Si ha, por ejemplo, tenido beneficios intrapenitenciarios de salida, ¿cómo ha cumplido estos beneficios? Eso lo tiene en consideración Gendarmería de Chile, que son variables fundamentales para determinar si una persona está apta para cumplir el resto de su pena en libertad. Y esos son aspectos que Gendarmería realiza cada vez que recomienda o no a un sujeto para la libertad condicional. Muchas gracias. ¿Nos puede interrumpir antes de dar la palabra al director de Gendarmería y seguir? Una copia de la presentación nos han pedido los diputados, si que fuese posible, para que nos hicieran llegar. Y la diputada Marcela Sabat me había pedido la palabra antes. Ah, ¿vamos a escuchar Gendarmería primero? Ya, escuchamos Gendarmería. Perfecto. Muy bien. Estamos de acuerdo entonces. Muy bienvenido, señor director. No, no podía prenderle. Ahí está. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, un saludo a todos los honorables. Bueno, ya como bien lo han explicado el subsecretario de Justicia y Germán, respecto a la forma como opera la ley de la libertad condicional y su reglamento. Gendarmería de Chile, y como siempre lo he señalado, nosotros cumplimos nuestro trabajo en base a la norma. Esta norma que lleva 90 años aplicada en Chile la hemos cumplido de la misma forma durante toda la existencia de nuestra institución en Chile. Efectivamente, en cada proceso de postulación a la libertad condicional, que es un derecho para los internos de poder postular a esta libertad condicional, no así la concesión no le corresponde a Gendarmería. Sin embargo, nosotros emitimos un informe, principalmente psicosocial, respecto a las condiciones del interno que postula y saber y recomendar si esta persona puede o debe o no acceder al beneficio, que es un informe que no es vinculante para la decisión del Poder Judicial, incluso muchas veces ni siquiera es considerado dentro de la decisión, pero sin embargo nosotros permanentemente, cada semestre, y como bien lo señalaba, realizamos este trabajo permanentemente. Son varios meses de trabajo para que nuestros profesionales se dediquen y entrevisten a cada uno de los internos que van a postular a esta libertad condicional y para poder elaborar esos informes. Lo que nosotros hacemos, sí, cuando llega la decisión de la Comisión del Poder Judicial para quienes se le otorga la libertad condicional, Gendarmería de Chile acata la orden y no hace un análisis respecto a la decisión tomada por la Comisión. Por lo tanto, solamente cumple lo dispuesto por la Comisión. Y eso es lo que se hizo en esta ocasión. Y respecto a ese procedimiento, nosotros no tenemos nada más que aportar. El único aporte que podríamos señalar, y que bien lo señaló el subsecretario, respecto a los informes, pero que sí hay algunos delitos asociados en estas libertades condicionales que tienen que ver con algunos delitos de alto compromiso delictual, a personas que están vinculadas a alto compromiso delictual. Hay unos 4 personas que eran de condenas perpetuas y que también fueron beneficiados con la libertad condicional. Y así otros delitos que nosotros nos han pedido poder detallar las personas, que no los nombres, porque por el tema de la confidencialidad nosotros no podemos entregar los nombres, pero sí podemos entregar cuántas personas asociadas a los delitos salieron en esta ocasión. Han pedido la palabra los diputadas Sabat, Fuenzalía, Esquella, Soto.
Gracias, presidente. Bueno, saludar al director, al secretario y a los invitados que nos acompañan. La libertad condicional tiene en el fondo como por esencia en establecer, se supone como objetivo, que efectivamente el condenado después de una pena privativa de libertad se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social. Ese es el objetivo, digamos, en el fondo que tiene que probarse después de haber dado esta libertad condicional. Entonces, a mí me gustaría que el director nos pudiera responder si dentro de sus recomendaciones usted puede establecer si efectivamente esta condición o este objetivo que tiene esta libertad condicional se cumple cuando ustedes están diciendo, perfecto, esta persona puede salir. Y uno de los 4 requisitos formales que se establece en la ley habla específicamente de haber aprendido un oficio. Nosotros sabemos los problemas que tenemos en los establecimientos carcelarios, sabemos que lamentablemente no cumplimos con darle una rehabilitación interna adecuada a los presos y a las presas. Y en ese sentido me gustaría saber si en este informe ustedes, además de hacer una apreciación psicológica, una apreciación en lo familiar, una apreciación con respecto también a cómo se encuentra preparado la persona condenada para salir en libertad o no, si efectivamente tiene una acreditación, si es que ha tenido el aprendizaje de un oficio o no. Ustedes, como Gendarmería, le entregan a todas las personas, en particular que fueron liberados ahora, alguna acreditación que dice que cumplieron un oficio, porque nosotros entendemos que esto no existe hoy día. Entonces, saber si es que el cumplimiento de este oficio se hizo con todos los liberados o no, si cumplieron con una acreditación, si existe algún sistema que efectivamente así lo señale, y si puede estar dentro del cumplimiento de estos digamos, requisitos formales que se establecen. Al mismo tiempo, me gustaría, de acuerdo a lo que está estableciendo el Ejecutivo, digamos, con esta modificación, que ustedes dicen que quieren establecer que tenga consideración digamos, el tribunal. Se supone que hasta ahora debería haber tenido una consideración con respecto a estos informes, que sabemos que se demoran meses en hacerlo, y que además son muy importantes porque si no son Gendarmería quienes están con ellos todos los días viendo la conducta de las personas condenadas. Entonces, ¿quién puede decirnos si es que la persona está habilitada, está rehabilitada, está corregida para salir de nuevo a la vida social, como dice el objetivo principal de esta libertad condicional? Entonces, entender desde ahí, cómo si ya no tuvo consideración y si ya existe este tribunal de conducta y existen estos informes y no los tuvo en consideración, yo creo que deberíamos buscar un equilibrio entre que efectivamente no proceda a ser completamente vinculante, pero que sí tenga una obligatoriedad a que por lo menos tenga una condescendencia con los 4 requisitos formales que está pidiendo la ley. Porque si el gendarme está diciendo que el condenado o la condenada no está preparada para salir de nuevo a la sociedad, claramente tenemos que al menos escuchar lo que están diciendo. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que hacer un análisis quizás un poquito más acabado de cómo tenemos que redactarlo, porque tenerlo en consideración, ya no lo tuvieron en consideración el comité, por lo menos, o este tribunal, y creo que deberíamos ser un poquito más claro. Y acordarse también que en octubre viene otro informe más, otra salida más, de a lo mejor de la misma cantidad de reos, y aquí el problema no es cuántos se liberan, el problema es cómo se liberan. El problema es que no tienen un oficio, como aquí dice, todos los más de 780 liberados acá solamente en Valparaíso. El problema es que no están en condiciones y no han sido corregidos ni rehabilitados, como se supone debiera probarse para que tuvieran esta libertad condicional. Entonces, si es que esto es así, ¿cómo de manera objetiva este tribunal puede decir, perfecto, se les da recomendación para que salgan o no? ¿Están claros los puntos de las dudas, cierto? Sí. Gracias. Vamos a juntar las preguntas. Muy bien, diputada Sabat. Tiene la palabra el diputado Fuenzalía.
Gracias, presidente. Saludar al subsecretario, al director. Yo tengo ciertas dudas en esto, porque la verdad, yo entiendo que los lugares donde generalmente los presos tienen acceso a trabajar, a aprender un oficio y a estudiar, son los SET, mayoritariamente, en nuestro país. Sin perjuicio que pueden haber otras instancias menores, creo que las mayores son los SET. Lo digo con conocimiento de causa, porque yo estuve en un SET, estuve una semana en un SET, durmiendo. Un SET cerrado en Vilcún. No llegué a eso, gracias a Dios. Pero como estamos... Ya. Subamos el nivel, ya. Lo que le quería decir es que yo estuve en un SET en Vilcún una semana y justamente viviendo con presos que uno de los requisitos para estar en un SET era tener buena conducta, tener beneficio intrapenitenciario, la mayoría salía al fin de semana, y claramente llegaban como un premio desde los centros penitenciarios, en este caso era desde Temuco. Entonces, a mí hay algo que aquí no me calza, porque yo el año pasado pedí un oficio, me lo respondió Gendarmería, y me señaló que la población que más o menos copaba estos SET, tanto cerrados como abiertos, cerrados habían 1.352 presos, y en semiabierto 873, es decir, 2.225. Y aquí se está dando en este primer semestre del 2016 2.258. Entonces, yo no logro entender, si la instancia mayoritaria en las cárceles en Chile son todos los SET, que son numerosos en todas las regiones, cerrados, semiabiertos, que existen, y que tienen esa población, que es más o menos el 5% de la población general, ¿dónde están los oficios aprendidos por toda esta cantidad de gente? ¿Dónde aprendieron el oficio? ¿Dónde fueron a estudiar? ¿Dónde se acreditó esa buena conducta? Entonces, a mí esto no me calza para nada, salvo que hayan vaciado todos los SET en Chile. Pero resulta que el año pasado se le entregó a 2.276 personas y el 2013 a 3.561. Entonces, yo por lo menos no me acuerdo de haber estado en ese SET que me dijeran no estamos listos, porque acá estamos un par de meses y nos dan la libertad condicional. No era el caso. De hecho, con una de los presos que me tocó convivir en esa semana, incluso faltó a su compromiso de volver el día domingo, porque tenía el beneficio de salir el día domingo por el día, y no volvió y fue devuelto a la cárcel de Temuco. O sea, eso era bien estricto cumplir. Entonces, la verdad es que la primera duda que yo tengo es que ¿dónde sale esta cantidad de presos beneficiados con la libertad condicional? ¿Dónde aprenden un oficio? Si no en un SET. Usted mira, y existen otras instancias. Yo, las cárceles que he citado, claro, pueden haber otras instancias, pero claramente son menores. Yo tengo claro que los SET son las grandes instituciones donde se accede a trabajar y a estudiar. Y me gustaría que me respondiera esa pregunta. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Tiene la palabra el diputado Esquella. Gracias, presidente. Agradezco la presencia y exposición del subsecretario, del director de Gendarmería, en fin, para abordar este tema que, a propósito de la coyuntura, creo que ojalá más temprano que tarde debiera dar paso al tema de fondo. O sea, si nos vamos a quedar disparándole a las comisiones técnicas, yo la verdad es que no le encuentro mucho sentido, principalmente por parte del gobierno. O sea, está bien que cada cual haga su trabajo y que efectivamente quienes representamos a la ciudadanía pongan el grito en el cielo si es que es lo que sienten que hay que hacer, pero del gobierno yo esperaría una visión un poco más profunda. O sea, si nos vamos a quedar en eso, la verdad es que pensemos, digamos, en dedicarnos a otra cosa. Yo, diciendo algo altamente impopular, creo y sostengo que estuvo bien tomada la decisión de sacar del ámbito político esta decisión. No creo correcto de que sean los seremis quienes en definitiva tengan que tomar la decisión de quién se le otorga, digamos, este beneficio o no. Y eso creo que fue totalmente transversal, fue de las pocas cosas unánimes que se hizo el año 2011, 2012. Yo, en lo personal, en el marco de la ley que iba, voté varias cosas en contra. Creo que esa sí la apoyamos, como se nos presentó. Creo que era lo razonable. No puede ser que una persona que no tiene conocimiento alguno, que está en una oficina, en una secretaría regional ministerial, esté decidiendo algo tan delicado como
ver, digamos, y aproximarse a la realidad de una persona si es que está rehabilitada o no y si es que va a recuperar la libertad. Algo tan sensible como eso tiene que tener una visión técnica de fondo y lo sostengo, así tiene que ser. Ahora, eso no significa que el procedimiento y el proceso en el marco del decreto ley 321 esté bien. Es evidente que ese decreto ley hay que revisarlo. O sea, es tan antiguo como que trata la ley con I latina, digamos. Que parezca divertido, eso habla por sí solo. El tema de los oficios, bueno, lo dice derechamente, digamos, la segunda parte de ese requisito, si es que lo hubiera, digamos, en ese penal determinado. Y no necesariamente tiene que estar entregado a los centros de educación y trabajo. Entonces, hay evidentemente, bueno, y todo parte de la base de que la persona esté rehabilitada para vivir en el medio libre, cosa que también no necesariamente es vinculante con quienes tengan que en su momento tomar la decisión. Todo eso hay que revisarlo, esta es una gran oportunidad. Yo esperaría que el Ministerio de Justicia tomara eso y no se quedara en la crítica, únicamente en la crítica por los criterios aplicados o por la disparidad en los criterios aplicados, y esperaría que se avanzara en el tema de la reinserción. Hace ya varios meses, es más, cuando todavía era el ministro de Justicia, el ministro José Antonio Gómez, nos dijo que el segundo semestre de haber sido el año pasado o del año antepasado incluso iba a entrar el proyecto de ley que se hacía cargo del servicio no me acuerdo cómo lo llamaron, pero a cargo, digamos, de la reinserción y rehabilitación. Nosotros, y creo que fue unánime, por lo menos en la Comisión de Constitución y en esta Comisión de Seguridad Ciudadana, estábamos todos muy contentos, conformes, esperando que se hiciera ese trabajo. Yo no sé, y acá aprovecho de preguntarle cuando retome la palabra al director de Gendarmería, si es que eso generó algunos conflictos al interior de Gendarmería, porque algún recuerdo de eso tengo. En pocas palabras, digamos, había ciertas personas, ciertos sectores de Gendarmería que consideraban que era algo que les pertenecía, entonces no tenía por qué la parte, entre comillas, más linda del trabajo tenía que entregársela a un servicio ajeno a Gendarmería y ustedes únicamente quedarse a cargo del garrote, por decirlo de una manera burda. Yo comparto esa crítica, pero me imagino que con tantos meses de por medio se habrá resuelto el problema y se habrá podido abordar para tener, digamos, un proyecto de ley y un futuro servicio. Con el diputado Silva, el año 2011, hicimos un trabajo profundo en el análisis de los centros de educación y trabajo. Hicimos un documento que se lo hemos presentado a todos los ministros de justicia que han habido, gobiernos de turno, gobierno de un lado y del otro lado, proponiendo las bases de lo que debiera ser un tratamiento intensivo a la hora, digamos, de buscar la rehabilitación de las personas. En base, digamos, a un mecanismo de contratación, asumiendo que si es que hay algo de evidencia en cuanto a la rehabilitación a nivel mundial, tiene que ver con las oportunidades laborales que tengan esos internos cuando recuperan la libertad, si es que va bien acompañado, monitoreada, por supuesto, de organismos del Estado. Pero en términos generales hay que darle oportunidades de trabajo. Nos encontramos con que los SET, en ese entonces había 20, para 88 penales que habían en su momento, no sé cuántos hay ahora, me imagino los mismos, pero había solo 20 unidades, un poco en la línea de lo que decía el diputado Fuenzalía. Y en ese entonces los cupos no eran más de 1000, eran 719 creo, no alcanzaban a ser 800. Para, claro, una población que sumándolos a todos era más de 100.000. Hoy día entiendo que ha bajado un poco, pero en sistema cerrado habían bordeando los 50.000, 52.000 en ese entonces. Después se aplicó el indulto, bajó un poco y ahora hay 44.000, como nos dicen por acá. Entonces, obviamente que es insuficiente. Y no solo eso, porque uno podría decir ya las dificultades, empezamos a analizar cuáles eran las dificultades que tenían las empresas para dar esas oportunidades de trabajo, porque es muy distinto pasar por un taller a tener un trabajo remunerado. El círculo virtuoso que se generaba con una persona presa, interna, que había cometido delito, que se le daba la oportunidad de trabajar, mantener a su familia, con eso se mantenían las visitas, no se cortaban, digamos, al 7º mes como era más o menos el promedio, una vez que recuperaba la libertad, por lo mismo, porque no se habían cortado las visitas, tenía dónde llegar. Era un círculo virtuoso perfecto, pero no existía una sola evaluación de lo que pasaba con las personas que habían pasado precisamente por los SET. No había ningún seguimiento de absolutamente nadie de quienes habían estado, digamos, en esos centros de educación y trabajo. Yo lo que pido con esto es, esta es una gran oportunidad, es evidentemente una crisis, pero también hay que abordarlo por la otra cara de la moneda.
y tenemos que hacer un trabajo en serio en eso. O sea, no puede ser que quienes hoy día están en los SET recuperan la libertad y no tenemos idea qué es lo que pasó con ellos. No sabemos, no hay una sola estadística que nos diga, y los datos están, para saber si es que esas personas reincidieron o no, para saber si es que la reincidencia tiene una mayor o menor tasa en las personas que pasaron por ahí o no. Eso hay que medirlo, hay que estudiarlo y hay que generar los incentivos suficientes en el fondo para que incluso la empresa privada quiera y tenga dentro de sus objetivos el contratar a personas con antecedentes. Hay una, y con esto termino, señor presidente, hay una institución que se llama Proyecto B, que quizás a más de algunos le han pedido reuniones, que se dedica precisamente a ver cómo podemos reinsertar a estas personas. Y uno de los grandes elementos tiene que ver con generar las condiciones para que los internos, cuando recuperan la libertad o incluso adentro de los penales, tengan acceso a trabajo remunerado. Y dos, el tema de los antecedentes. Hay proyectos de ley que están dando vuelta que tienen que ver con la posibilidad, para algunos casos, en determinadas condenas, de poder limpiar los antecedentes o más bien teniendo a la vista una posibilidad de trabajo, que eso no sea un obstáculo. Yo creo que estos son parte de los elementos que tenemos que tener a la vista si es que queremos tomar este tema en serio y no únicamente aprovechar el vuelo por la coyuntura del momento, digamos, de criticar a una comisión técnica por tal o cual criterio que haya tenido para entregar libertades condicionales. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado Esquella. Tiene la palabra el diputado Soto. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario, don Ignacio Suárez, a don Tulio Arce, director nacional, a la delegación que lo acompaña. Este tema yo diría que es de los más importantes respecto al combate a la delincuencia. Muchos creen que aumentando las capacidades de las cárceles o aumentando las poblaciones carcelarias, derrotamos a la delincuencia. Cuando en general lo que ocurre en estos tipos de cosas es que se va multiplicando. Se produce la contaminación criminógena, la especialización de los internos, que son fenómenos que existen aquí y en todas partes del mundo. La manera realmente de reducir la cifra de delincuencia es cortar con las carreras delincuenciales, con que alguien que delinquido decida de la noche a la mañana diga no, abandono esta carrera. Y en ese sentido, una herramienta poderosa para producir la reinserción de delincuentes, sin duda es la libertad condicional. Yo estoy completamente de acuerdo en la libertad condicional, porque permite cumplir una pena asignada a un tribunal, justa, pero en libertad, pero bajo una sola condición, que no reincida, que abandone la carrera delictiva. Y debiera haber un monitoreo, y es una pregunta que voy a hacer, que va fiscalizando paso a paso que esa persona vaya reinsertándose a actividades lícitas y abandone el camino que había iniciado al comenzar la condena. Creo que el problema que hoy día vemos es un problema más bien de procedimiento, es decir, cuál es el procedimiento de evaluación del interno que postula este beneficio, no de la institución, sino del procedimiento. Y claramente si aplicamos un procedimiento que viene de hace 90 años, que está claramente obsoleto, que no le da a nadie ninguna confiabilidad de los pronósticos de reincidencia futura, porque eso es lo que tiene que evaluarse. Cuando llega los antecedentes de un interno tienen que evaluar si va a reincidir o no. Ese es el punto. Y los parámetros que tienen en la ley son absolutamente obsoletos, no le permiten a uno resolver esto. Al punto que, según dice la ministra de Justicia, se aprobó el beneficio y horas después 3 internos delinquieron. Perdón, ¿qué análisis de reincidencia se hizo respecto a esos 3 internos? Si pasaron horas en libertad para poder volver a cometer delitos. Claramente tiene que haber un pronóstico, una proyección de la posibilidad de reincidencia en los informes respectivos. Hoy día eso no existe y me decía un oficial de Gendarmería que el sistema es tan laxo y tan abierto y tan ciego que, por ejemplo, Aníbal Lecter, este personaje de las películas, asesino en serie, habría encabezado las listas donde se recomendara su salida, porque cumpliría claramente con todos los requisitos. Y nadie se lo negaría, ni Gendarmería, ni tampoco esta comisión. Entonces, tenemos un sistema que no funciona. Y el problema no es de la justicia, no es de Gendarmería, es de un sistema obsoleto. Claramente, y lo que queda demostrado, que tenemos que tomar medidas en serio, como decía el diputado Esquella, y hay que claramente tener un informe mucho más completo, que haga una proyección real de reincidencia, por ejemplo, que evalúe la reincidencia de los mismos internos. No es lo mismo tener un interno que postula este beneficio con
una reincidencia o dos, uno que tiene 20. Obviamente los pronósticos son distintos. El sistema es ciego. Tiene que haber un seguimiento de la familia, del lugar donde va, con claridad, digamos, o sea, con detalle. No que llegue a la calle y diga, voy a robar en la esquina para poder seguir viviendo. Entonces, tiene que haber un informe mucho más profundo y más profesional, y que realmente hagan un pronóstico preciso, o lo más preciso posible, porque uno nunca puede asegurar lo que va a hacer alguien, digamos. Pero sin duda los antecedentes que hoy día se requieren son insuficientes como para tomar una decisión de dejar a alguien con compromiso delictivo en libertad. Y la culpa no es de los actores, sino del sistema. El Estado es responsable del sistema, el Estado tiene que responder sobre esto con decisiones más allá de la coyuntura, proponiendo medidas eficaces. Yo solamente propongo la posibilidad que las resoluciones de este Comité de Libertad Condicional, expuesta por un panel de jueces, puedan en algunas ocasiones ser revisadas. Yo no estuve en la tramitación de la ley anterior, del 2012, pero en algunos casos, en otros países, se puede apelar, se puede recurrir tanto de la negativa como también de la concesión. Yo no sé por qué aquí no. Por lo menos en algunos casos puede ser razonable, que pueda ser revisable. Y también me gustaría, y esta es una consulta que le hago a Gendarmería, de qué manera se hace la fiscalización y el seguimiento posterior a la libertad entregada al interno. De qué manera se le controla que cumpla con tener un oficio, el mismo oficio o la habilitación para el oficio que le permite salir, que se materialice en la realidad, que tenga un lugar donde vivir, que tenga un ingreso, etcétera. Porque tampoco se trata de que termine el trabajo cuando se da el informe favorable. Ahí recién comienza el trabajo. Lo grave de todo esto es que toda la evidencia en Chile, medida también, y en el mundo indica que los internos que cumplen la totalidad de la condena en prisión, de 10, 6 vuelven a reincidir. De 10, 6 vuelven a reincidir. Y de los que salen con libertad condicional, donde se condiciona su comportamiento para mantenerse en libertad, de 10, cerca de 2 o 3 son los que reinciden. 7 abandonan la carrera delictual. Entonces, ahí es donde hay que invertir, ahí es donde hay que hacer modificaciones e ir más allá de esta coyuntura y hablar en serio en materia de seguridad. Gracias, presidente. Gracias, diputado Soto. Tiene la palabra el diputado Silva. Gracias, presidente. Saludar al Ejecutivo y también a la autoridad de Gendarmería. Yo creo que el gobierno en estos días como que se ha dedicado a chillar más que a organizar una manera de solucionar el tema, y lo que tiene que tratar de hacer es empezar a trabajar para solucionarlo. Y que se acabe el pataleo en eso. O sea que, y la manera que se va a traducir eso es que traiga una propuesta, más que lo que nos esbocen acá. Y en eso 3 comentarios. El primero es ponerle a disposición al Ejecutivo la propuesta que trabajamos con el diputado Esquella el año 2011 y que mencionó y que tenía como 4 aspectos centrales. El primero era establecer incentivos tributarios en 2 dimensiones. Uno, para las empresas que contrataban a personas que habían cometido delitos que se estaban reinsertando. Y en segundo lugar, eran incentivos tributarios para que empresas se instalaran en los penales para poder desarrollar ahí actividad productiva, que nosotros visitando varios sets nos dimos cuenta que era una necesidad para poder hacerlo. El segundo elemento era fortalecer la capacidad de estudio de Gendarmería para poder tratar de predecir de alguna forma el comportamiento que podían tener las personas que habían pasado por tratamientos de ese tipo y su posibilidad de reincidir. El tercero, voy a referirme solamente a 3 de estos. El tercero que era importante, y que no sé si lo comentó Arturo Esquella, pero es que a nosotros nos pareció que los incentivos estaban puestos al revés. ¿Qué significa eso? Que accedían a los SET los internos que llevaban 2/3 de la condena cumplida. Cuando lo que tiene que ser es al revés, es evitar que entren en la dinámica delictiva, tan pronto entran en el penal, ponerlo a trabajar. En ese entonces era así, nosotros propusimos cambiarlo, no sé si se habrá cambiado, pero estaban mal puestos los incentivos, eran para condenas más largas y cuando llevaran un periodo muy largo de la condena cumplida. Nos pareció mal pensado, o sea, nos parecía absurdo. Lo que debía hacer era a las personas que venían por infracciones o por delitos menores y tan pronto fueran llegando para que entraran en el circuito virtuoso que planteó Arturo Esquella, que es que mantengan el ingreso, que mantengan una actividad de ocupación, que mantengan el vínculo familiar, entre otras cosas.
Y lo cuarto, que algo se trabajó en el gobierno del presidente Piñera, pero que todavía queda más por hacer, que era establecer un estatuto laboral para las personas que estaban trabajando tanto en régimen cerrado o abierto y posteriormente en la reinserción. De verdad, ese documento está a disposición y se lo vamos a pasar al Ejecutivo porque creemos que hay cosas muy valiosas. Lo segundo, que yo quisiera pedir, por su intermedio, presidente, y no tengo acá la presentación, ahora la están repartiendo, pero respecto a la tabla que mostraron con las libertades condicionales que se habían otorgado en los últimos años, yo lo que quisiera recoger, esa información debe estar y puede que la comisión se haya tenido antes, yo no he tenido la oportunidad de revisarlo, es un seguimiento a estas libertades, la información de reincidencia que se tenga. O sea, eso queremos para poder seguirlo, digamos. Y eso también agrupado por tipo de delitos, ¿ya? Porque eso yo creo que va a dar información también sobre cuán relevantes son los criterios con los cuales se establezca las formas de permitir la libertad condicional hacia el futuro. Entonces, pedir, presidente, que nos puedan oficiar o nos puedan acompañar un informe completo de seguimiento de reincidencia de la información que se pueda tener respecto a las libertades, condicionales concedidas, ojalá semestralizado tal como está acá y caracterizando no solo por región sino por tipo de delito. ¿Ya? El periodo que está en la lámina, 2010 hasta la fecha. Se va a agregar al oficio, diputado. Entonces, eso para poder tenerlo y ver en qué tipos de delitos se produce mayor reincidencia respecto a las libertades condicionales, etcétera. Y por último, lo dijo el diputado Esquella, yo comparto que se haya sacado el Ceremi el año 2011 o 12, no me acuerdo cuándo fue, 12, pero lo que no comparto es que no se hayan cambiado los criterios con los cuales esto se otorga, que es lo que hay que hacer ahora. Y en eso a mí me parece que se han dicho cosas que están súper razonables de criterio. Yo trataría de acompañar los criterios objetivos con un antecedente subjetivo. Y ese antecedente subjetivo lo tiene que dar el órgano más experto, que va a ser Gendarmería, o la unidad que cumpla ese rol, que es jugarse con una estimación de la posibilidad de reincidencia. Y porque al final en este tipo de cosas hay veces que siempre es bueno que haya criterios objetivos, pero cuando hay criterios objetivos mal definidos como este, sin una posibilidad de establecer un margen, lo que sucede es lo que plantea hoy, que viene el director y nos plantea legítimamente, yo apliqué los criterios y ¿qué quiere que le diga? ¿Ah? Lo demás vaya a preguntarle a la FIFA. ¿Ah? Ese es un poco... Entonces, yo lo que esperaría del órgano que está a cargo de cuidar del resguardo de lo interno y también de preparar su reinserción, es que en esos criterios, cuando se establezca la libertad condicional, también pueda tener un rol de jugarse planteando una probabilidad o una estimación de reincidencia que sea relevante al momento de tomar la decisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Silva. Tiene la palabra el diputado Walker y después le damos la palabra al Ejecutivo y a Gendarmería. Gracias, presidente. Saludar al director de Gendarmería, al subsecretario de Justicia. Tuve la oportunidad de escuchar la presentación del director en la mañana en la Comisión de Constitución del Senado, porque estábamos además viendo el tema de la Comisión Mixta de la Agenda Corta Antidelincuencia. Y bueno, claramente que nos llamó la atención lo que usted informó en la mañana y que ha ratificado en esta comisión, ¿no es cierto? El tipo de beneficiados con estas medidas de libertad condicional, incluyendo condenados por presidio perpetuo, por parricidio, por violación, por narcotráfico, algunos de ellos en la cárcel de máxima seguridad, y la cantidad de informes negativos de Gendarmería al otorgamiento de las libertades condicionales, pese a lo cual se determinó esta libertad condicional por las comisiones. Y a pesar de que se determinó por parte de Gendarmería que habían 109 de ellos con alto compromiso delictual. Entonces es cierto que efectivamente nosotros modificamos la ley, en el gobierno del presidente Piñera se sacó al Ceremi de Justicia de esta revisión, que ha sido una ponderación político-técnica que, digámoslo derechamente, limitaba el otorgamiento de las libertades condicionales. O sea, podemos estar de acuerdo o no en haber sacado la visión del Ceremi de Justicia. Yo voté a favor de esa reforma, pero había una ponderación político-criminal respecto de la situación de seguridad ciudadana existente
importante en el país, que claramente no se consideró en este caso, sobre todo en el caso de Valparaíso. Yo creo que yo creo que es un poco injusto lo que dice el diputado Ernesto Silva por su intermedio, presidente, en el sentido de que el gobierno se ha dedicado o se ha limitado a reclamar. Eso no es así. De hecho, en la agenda corta antidelincuencia que hemos tramitado en esta comisión y que está ahora en manos de una comisión mixta, este tema ya fue resuelto. Respecto de eso, no hay discrepancias entre la Cámara de Diputados y el Senado y por lo tanto esta norma no es parte de los asuntos que han sido sometidos a la vista de la comisión mixta. No ha habido dos opiniones, bueno, la hubo, pero fueron zanjadas y finalmente primó el criterio de quienes propusimos de ampliar el catálogo de delitos en los cuales se iba a exigir el cumplimiento de los 2/3 de la condena para los efectos de postular a la libertad condicional. Y ahí se incluyó el robo con intimidación y otros delitos que además importan el uso de la fuerza y causan mucho temor en la población y son de alta connotación social. Por lo tanto, no esperó el gobierno a que ocurriera este lamentable evento de la resolución administrativa de la Comisión de la Corte de Apelaciones que han sesionado en distintas regiones en el mes de abril con el objeto de presentar una propuesta. Eso ya está no solamente incorporado en este proyecto de ley, sino que aprobado por el Congreso Nacional. Ya no es algo discutido. Y sin perjuicio de eso, a raíz de eso, lo que conversamos hoy día con la ministra es que al menos nosotros tenemos que imponer por ley, y puede ser la agenda corta la ocasión para ello, la obligación de fundamentar estas resoluciones. Que algo que no debiera ser necesario explicitarlo en la ley, porque todas las resoluciones de los tribunales de justicia, sean de carácter jurisdiccionales o sean administrativas, como en este caso, requieren fundamentarse. Todas las resoluciones de los órganos públicos requieren fundamentarse. Las decisiones que nosotros tomamos en el ámbito legislativo también requieren fundamentarse. Cada artículo que aprobamos nosotros en una ley ha sido producto de un debate previo y están las actas de las comisiones del Congreso Nacional y de las sesiones de sala donde están los fundamentos por los cuales se adopta una decisión. Por lo tanto, acá el principio de interdicción de la arbitrariedad que existe en materia administrativa también se aplica a los órganos jurisdiccionales. ¿Es una facultad exclusiva y excluyente del Poder Judicial? Sí. ¿Puede no fundamentarse? No, tiene que fundamentarse. Y por eso es que nosotros tenemos derecho, como ente fiscalizador, de poder pedirle antecedentes al Poder Judicial de las razones de esta decisión. A la Comisión de Constitución del Senado estaba invitado el presidente de la Corte Suprema, quien se excusó. No sé si estaba invitado a esta sesión, presidente. También se excusó. Bueno, ahí usted ve. Tendríamos que hacerlo vía oficios fiscalizadores, pero esa reflexión. Y lo segundo, una pregunta. Se ha hablado hace mucho tiempo de los tribunales de ejecución de penas. Esto es un tema que la ex senadora Soledad Alvear planteó en innumerables oportunidades. La necesidad de incluir en nuestra legislación, entiendo que en Estados Unidos y en otros países existen los tribunales de ejecución de penas, que efectivamente son entes especializados que se dedican solo a revisar el cumplimiento efectivo de las penas, si se cumplen o no los requisitos para otorgar beneficios carcelarios y bajo qué régimen. Yo le pregunto directamente al subsecretario de Justicia si está considerado dentro de la agenda legislativa del gobierno incluir un proyecto de ley para que podamos tener de una vez por todas los tribunales de ejecución de pena en nuestra legislación. Yo creo que a raíz de lo que ha ocurrido esta semana, esa necesidad de poder tener tribunales de ejecución de pena cobra más relevancia que nunca. Muchas gracias, diputado Walker. Solamente para los que no llegaron a la hora, efectivamente sí invitamos al presidente de la Corte Suprema y se excusó, además agregando que no tenía que dar explicación. Damos la bienvenida también a los diputados Pérez y Sabac, que se incorporan a esta comisión. Señor subsecretario.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como cuestión previa, y para dejarlo bien claro, nosotros estamos de acuerdo con el mecanismo, como gobierno, con el mecanismo de la libertad condicional. Creemos que es un mecanismo que es útil, un mecanismo que coadyuva en la reinserción del penado. Y dejar también bien claro que nosotros no hemos efectuado una crítica a los criterios que han utilizado los tribunales de justicia, porque no los conocemos tampoco, ¿ya? Y que lo que nosotros hemos estado haciendo también como ejecutivo estos últimos días es haber informado también a la ciudadanía sobre el procedimiento y sobre cuáles eran los órganos competentes. No ha sido un reclamo, ni tampoco ha sido digamos, una crítica alguna al Poder Judicial, pero sí hemos señalado que nos hubiese gustado conocer cuáles son los criterios que se utilizaron para este aumento tan exponencial en algunas regiones de la concesión de las libertades condicionales. Y a ese respecto, y ligado a lo que señalaba Germán Belch y lo que señaló también el diputado Matías Walker, yo creo que todos estamos de acuerdo acá que el decreto ley, como decía el diputado Esquella con I latina, el 121 es perfectible. Es perfectible en sus procedimientos y es perfectible también en la obligatoriedad de la fundamentación de la sentencia. Todos los actos administrativos tienen que ser fundados, las sentencias también. Y en ese sentido se va a proponer una modificación al respecto. Y creo que también hay consenso, porque lo estuve viendo en varias de las consultas, en que el trabajo tiene que dejar de ser visto como un premio y tiene que pasar a ser un derecho. Tiene que pasar a ser un derecho por parte del penado. Y nosotros no estamos trabajando en esto de la reinserción solamente esta semana. Hemos venido trabajando en un plan que le llamamos el Plan Gencho, Plan de Gendarmería de Chile, que va a ser lanzado este semestre, que es la modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, la modificación también del Decreto Supremo 943, para regular de mejor medida la conducta, que es lo que entendemos por conducta muy buena, regular, mal y pésima, y también que haya una intervención temprana, en que el trabajo sea visto como un derecho del penado y no como un premio. Y en eso estamos plenamente de acuerdo. El que se tenga que cumplir 2/3 de la condena para poder acceder a un set, y como lo decimos en el campo, estamos poniendo la carreta antes que los bueyes. Y efectivamente nosotros estamos conscientes de eso. Y este semestre vamos a presentar esa modificación y le hemos venido trabajando de manera ardua con Gendarmería de Chile y con la División de Reinserción Social. Aquí hay algo bien importante, y por su intermedio le respondo al diputado Fuenzalía, que hizo una muy buena pregunta. Bueno, ¿dónde están las demás personas que trabajan? Si los SET están entre un 5 y un 7% de ocupación en cuanto a la población. Ahí yo quiero señalar que el 50% aproximadamente de los internos en el sistema cerrado tienen acceso al trabajo, pero es un acceso al trabajo que es esporádico, que es artesanal. Nosotros los esfuerzos que tenemos que realizar es que tengamos más personas trabajando en los centros de educación y trabajo. Efectivamente, cuando un interno se despierta temprano, tiene una rutina, tiene un sistema remunerado, puede aportar a su familia, se mantiene también siendo sostenedor muchas veces y por lo tanto mantiene el arraigo, y eso se hace con intervención temprana, las posibilidades de reinserción, claro que aumentan. Y eso nosotros lo vamos a reformar este año, lo veníamos trabajando todo el año pasado. Me acuerdo también cuando hablamos acá a raíz de agenda de seguridad, que se expresó que la agenda de seguridad partía con la prevención, con el aumento de la dotación de las policías, con el mejoramiento del Ministerio Público. Tenía también una parte punitiva y disuasiva, que es el proyecto de ley que está viendo acá, pero también tenía una última patita que era la reinserción social. Y de eso se trata el sistema de reinserción social que nosotros vamos a trabajar con Gendarmería de Chile. Tuvimos la visita del señor presidente de esta comisión al CPF de San Joaquín hace un par de meses, donde mostramos un ejemplo, en este caso con internas femeninas, de cómo había una ocupación adecuada desde el punto de vista laboral en uno de nuestros centros. Este año nosotros vamos a partir con un modelo en Colina 1 en que pretendemos tener 1000 trabajadores
internos que estén trabajando con una intervención temprana psicosocial, con un trabajo remunerado y con un trabajo también estable, que mantenga la disciplina, que mantenga una rutina para poder después eso replicarlo en el resto del país. Nosotros estamos conscientes que también tenemos una oportunidad, no solamente a raíz del hecho de la concesión de las libertades condicionales. La agenda de seguridad contempla en el propio mensaje el compromiso de la Presidenta de la República en trabajar en reinserción. Y esto no estamos hablando de un plan para el próximo año, no estamos hablando de un plan para el final de gobierno, estamos hablando de un plan que parte ya este semestre. A raíz de la lamentable fuga de una persona en la Araucanía, ahí me tocó también estar exponiendo qué era lo que estábamos haciendo nosotros en reinserción social. Y vimos que efectivamente, en este congreso, vimos que efectivamente nosotros, trabajando en reinserción social, podíamos bajar, y trabajando principalmente en trabajo, se puede bajar la reincidencia hasta en 14 puntos. Esos son los estudios. Los estudios son contundentes. Subsecretario, ¿Sí? lo voy a interrumpir un segundo porque la diputada Nogueira me ha solicitado que tomemos el acuerdo ahora porque tiene que volver a votar al lado. Cuénteme, ¿Podemos tomar acuerdo para la sesión del lunes, o sea, el viernes a las 11 de la mañana? Tienen que haber 7 votos a favor. Señor presidente, yo quisiera información sobre eso porque no conozco cuáles son los fundamentos, para qué se quiere hacer. Es una sesión que está fuera de los días que están planificados Sí. de funcionamiento Sí. y entienda que nos produce algún trastorno. Sí, ¿Y no, me puede pero explicar? Básicamente está dentro de mis atribuciones tomarla y dado la situación que estamos viviendo con esta lamentable, digamos, explosiva situación que hemos tenido con las libertades condicionales, hemos acordado tener esta sesión el viernes a las 11 de la mañana con el objeto de profundizar en la información acerca de cuáles son las motivaciones con las cuales se ha actuado y fundamentalmente para poder profundizar también en cuáles son los motivos por cuáles de los reos que efectivamente han sido beneficiados fueron condenados. Los voy a nombrar para que tengamos claridad. Ok. La diputada Gutiérrez no está, diputado Ceroni. Perdón, él no se puede, pero presidente, el lunes. El lunes no, porque usted tiene comisión mixta todo el día. Tiene comisión mixta todo el día. Tiene comisión mixta usted, por eso no se puede. Pero no, como alternativa decía yo, porque No, porque la comisión No, la comisión mixta ya está a su total despacho. Pero somos dos, ¿cuántos? Sí, pero Está el diputado Walker también. sí. 4, hay como 5. Sí. Bueno, no, si no podemos. Ya. Sí. Ya. Ya. Tome la votación. Entonces, diputado Ceroni, A ver, a favor. Bien, Cheroni, gran valor. Sí, un gran amigo. diputado Farca, A favor. Diputado Fuenzalía, diputado Godoy, Oye, recién dijiste que estaba. diputado Pilowski, diputada Sabat, a favor, diputado Silver, a favor, diputado Silva, ya. Diputado Soto no está. En contra, porque creo que no vamos a solucionar nada sesionando el día viernes. Podríamos hacerlo perfectamente el lunes o el martes también aquí en la Cámara. Y hoy día tampoco. En contra. Ya, bien. Ya. Diputado Esquella y diputado Walker. No está. Ya. Sí, están los votos, entonces sería el viernes de 11 a 1 para tratar de seguir tratando el tema de la libertad condicional. Exactamente. Gracias. Ahora sí, su secretario, disculpe. Bueno, para ir cerrando ya, porque es un tema que a mí la verdad es que me apasiona, el tema de la reinserción y también el tema de seguridad. A nosotros nos demuestra la estadística que efectivamente, y principalmente con los factores de trabajo y los factores de educación, y con una intervención temprana, la reincidencia puede bajar hasta 14 puntos. Nosotros estamos trabajando, como yo le señalé, señor presidente, en un plan que parte su ejecución este semestre. Reiteramos también, presidente, la invitación, tanto usted como esta comisión, a poder también visitar el CPF, que fue lo que visitamos con el diputado Farca, a poder visitar un sistema modelo en donde hay una alta ocupabilidad. Pero también nos queda una tremenda brecha. Nos queda una tremenda brecha porque esta alta ocupabilidad, por ejemplo, aquí en el CPF, no responde toda al sistema de los centros de educación y trabajo, y nosotros tenemos que ir hacia allá. Vamos también, y está el compromiso de este gobierno, a redoblar los esfuerzos en el caso de las libertades condicionales
por parte de Gendarmería, de hacer el debido control de las libertades condicionales. Y creo que esto hay que verlo también como una oportunidad para poder modificar el decreto ley 321 y poder también generar a la Ese ciudadanía... decreto, perdón, secretario, el de la cantidad de tiempo que hay que esperar para poder trabajar. No, Ah. de la libertad Yo condicional. pensé que estábamos... No, es el decreto ley 321 y es el decreto supremo 943, que es el estatuto laboral. Ya. ¿Ya? Y está nuestro compromiso, no de partir trabajando ahora, de seguir trabajando en esto y de poder mostrar resultados ya este año. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Señor director, don Tulio. Sí. Primero manifestar que nosotros, Gendarmería de Chile, somos los primeros interesados en tener una política penitenciaria establecida y que esa política penitenciaria vaya en sintonía con la política criminal del país. Eso como para dejarlo claro. Y señalar que nuestra misión como institucional es la seguridad, o sea, la ejecución de la condena, pero también la reinserción social. Nosotros no queremos, y es verdad que nosotros decimos, no queremos abandonar la reinserción social, no queremos ser siempre carceleros, porque nosotros diariamente tenemos que hacernos cargo de personas que no están voluntariamente con nosotros dentro de las cárceles. Y a esas personas les tenemos que enseñar un régimen interno, tenemos que decirles que tienen que levantarse en la mañana, que tienen que asearse, que tienen que tomar desayuno, que tienen que ir a la escuela, que tienen que trabajar, crearle hábitos. Entonces, no podemos estar alejados nosotros de la reinserción si tenemos que día a día darle hábitos, enseñarle hábitos a estas personas que no quieren estar con nosotros. Distinto a una escuela donde uno postula y quiere estar ahí, que lo hace con todo agrado. Ellos no, pero así y todo, nosotros logramos tener personas que tienen buenas conductas, personas que sí trabajan, personas que sí estudian, y que eso se refleja en los informes que hacen nuestros profesionales, que también tenemos profesionales de excelencia, gente que ha trabajado en el ámbito penitenciario por muchos años y que tienen todo el conocimiento en el aspecto criminológico y poder decidir o señalar si una persona tiene un buen pronóstico para poder reinsertarse en la sociedad. Y en ese sentido yo les puedo señalar que para la libertad condicional existen 3 listas. La lista 3, que es de aquellos que no tienen ningún requisito, ni conducta, ni tiempo, ni educación, ni trabajo. La lista 2 solamente tiene conducta y tiempo, pero no educación y trabajo, y por lo tanto esa lista 2 no se considera para efectos de concederle la libertad condicional. Y la lista número 1, que tiene buena conducta, tiene el tiempo que necesita, tiene el escuela, que es la escuela, es la forma en que nosotros controlamos las personas que se matriculan en la escuela. Tenía el dato por acá de cuántos se matricularon en la escuela en Valparaíso este año. En la región de Valparaíso el año pasado había 1.800 personas privadas de libertad matriculadas en algún nivel básico o medio en la región. Solo el complejo penitenciario de Valparaíso, a través de sus 3 establecimientos educacionales que funcionan en el interior, tenía 1.000 matriculados. Correcto. Y lo mismo sucede con el trabajo. O sea, efectivamente existen los SET, que son lugares más establecidos en cuanto al aspecto laboral, pero la oferta programática de intervención y de trabajo está en todas partes. O sea, no solamente en los SET. Los SET es una herramienta progresiva para aquel que ha tenido una intención de cambio, de querer trabajar y poder darle una oportunidad de un lugar que le ofrece mayores posibilidades. Pero sin embargo, en los distintos módulos, los distintos lugares donde habitan los internos, sí existen talleres de trabajo, como dice el subsecretario, a lo mejor más artesanales, pero que sí son controlados por los encargados laborales nuestros. Por lo tanto, ese concepto de trabajo sí también lo podemos evaluar. Hoy día Gendarmería está apuntando que todas las capacitaciones de oficio que le estamos entregando a nuestros internos sean certificados. Porque a nosotros nos sirve que un interno con un oficio certificado al momento del egreso es la única forma que también pueda obtener un trabajo. Yo fui director regional de Antofagasta y trabajé directamente con las empresas mineras, y las empresas mineras le entregaban oficios certificados en grúa horquilla, en soldadura, etcétera, y esa persona cuando egresaba, la misma empresa minera lo contrataba y se lo llevaba. Entonces nosotros estamos apuntando a ese mismo objetivo. Creemos que si hay personas que efectivamente que necesitamos empresa privada, y eso es lo que también yo quiero decir, la reinserción social no es tarea solamente de Gendarmería, a lo mejor tampoco es tarea de un servicio en particular, sino que es tarea de todos los chilenos. O sea, todos tenemos que aportar a la reinserción social. Y en ese sentido creo que el oficio
es la forma en que se les puede dar una real oportunidad a estas personas privadas de libertad. Nosotros estamos de acuerdo en que debieran haber empresas, a lo mejor empresas privadas al interior de los establecimientos penales, que le den la posibilidad de trabajar, de capacitarlo en el oficio y posteriormente trabajar, pero además que sí reciban una remuneración mensual. O sea, la persona, no porque esté preso, no tiene el derecho tampoco de percibir una remuneración. Esa remuneración no es para él, para el bolsillo, sino que es para prepararlo para el egreso. Entonces hay muchas cosas por hacer y que Gendarmería la está haciendo. Yo repito permanentemente en todas las comisiones que nosotros estamos haciendo un trabajo profesional. Nosotros estamos súper comprometidos con lo que hacemos. Le señalaba, un director de carrera de 29 años trabajando en el ámbito penitenciario. Conozco claramente lo que sucede en el interior y cuántas veces se han querido cambiar las cosas. Por eso nosotros necesitamos una política penitenciaria permanente, para que no vayan cambiando los criterios día a día de qué es lo que se quiere y cómo podemos lograr efectivamente la reinserción, cómo podemos lograr la seguridad pública con el aporte nuestro de que las personas que salen de nuestras cárceles no reincidan. El último estudio de reincidencia nos señala que la libertad condicional arrojó un 13,8% de reincidencia. O sea, hay un 87% aproximadamente que no reincide en libertad condicional. Y en las penas sustitutivas, o sea, las personas que cumplen condena en el medio libre tienen un 18% de reincidencia. Los que están en los SET, un 20% de reincidencia, que ya es un sistema cerrado y semiabierto. Y los que están en cárcel, en sistema cerrado, tienen efectivamente un 54% de reincidencia. O sea, nosotros vemos que las penas que se cumplen en libertad o más en contacto con el medio libre tienen menores niveles de reincidencia. Y esos estudios los tenemos, y tenemos estudios desde el año 2011 en adelante, que tomamos 3 periodos para poder hacer un seguimiento. Y el seguimiento, una vez que egresan los internos de nuestras cárceles, tenemos un sistema postpenitenciario que sí efectivamente controla de que esta persona, a través de la firma del decreto 409, que es de limpiar antecedentes, también en esa misma oportunidad que la persona firma, nosotros le entregamos capacitación, nosotros le entregamos intervención, hacemos un seguimiento si esta persona está trabajando, si está cumpliendo con los horarios de trabajo, y en definitiva, o sea, nosotros no abandonamos nuestra función penitenciaria al momento de ingreso, sino que continuamos acompañándolo hasta que sepamos que efectivamente esta persona está realmente reinsertada en la sociedad. Por lo tanto, yo creo que la labor que hoy día Gendarmería de Chile está desarrollando en el país es sumamente importante, y les voy a repetir, nosotros realizamos todas nuestras acciones apegados a la norma y cumplimos las cosas como lo señala la ley, no cuestionamos las órdenes ni las disposiciones del Poder Judicial, simplemente las cumplimos, pero nosotros estamos muy comprometidos con la seguridad del país y con la reinserción social. Muchas gracias, director. Sí, diputada Marcela. Gracias. Yo quiero hacer un punto con lo que habíamos preguntado anteriormente. Yo en ningún caso poner en duda el trabajo y el profesionalismo de Gendarmería, y eso hay que dejarlo claro. Nosotros, al contrario, lo que más queremos, igual que ustedes, que ustedes tengan más herramientas para que puedan realizar de mejor forma su trabajo. Y en ese sentido, por eso estamos abiertos siempre a escucharlos y a escuchar todas sus digamos, propuestas al respecto. Pero a mí me gustaría hacer en particular un punto y preguntarle de nuevo por su intermedio, presidente, al director si existe dentro de este sistema, si no salen del SET todos, eso está claro. ¿Tienen algún tipo de acreditación, Gendarmería? El reo que realiza un oficio según los distintos requisitos formales que pide la ley. Uno dice que tiene que haber realizado un oficio. ¿Ustedes acreditan o de alguna otra manera lo ponen en el informe? ¿Cómo dicen? Este reo cumplió con haber aprendido un oficio. O sea, todos los reos liberados recientemente cumplieron un oficio al interior de las cárceles. Un momentito. Vamos, que está el diputado Leonardo Soto. Un minuto nomás, una pregunta que no ha sido respondida y la hemos planteado en la Comisión de Constitución y acá también. El gobierno va a presentar un proyecto de ley para crear el Servicio Nacional de Reinserción Social, que fue anunciado el primer año o el primer semestre incluso de este gobierno. Me gustaría saber si se puede matricular con una fecha en el Ministerio de Justicia para presentar este proyecto de ley. Gracias, diputado Soto. Diputado Fuenzalía. Sí, presidente. Si pudiera el director de Gendarmería también remitir a esta comisión los estudios de reincidencia que señala, si los pudiera remitir a esta comisión para poderlo observar. ¿Para el viernes? Nos gustaría. ¿Ah?
Pero los estudios del 2011 son muy interesantes. Y lo otro que quisiera preguntarle al Ejecutivo, porque habla de más trabajo en las cárceles, ¿cuánto seguramente ya tiene una valoración económica? Porque la verdad es que la ocupación, los espacios cuestan dinero, hay que crearlos. Entonces, ¿cuánto va a costar eso al Estado? Si ya tienen hecho un análisis de inversión, porque yo he visto que por lo menos de que estoy en el Congreso, los presupuestos para este tipo de cosas se mantienen año tras año. No varía mucho. De hecho, en la Comisión de Presupuesto nosotros rechazamos en ese momento que está también el diputado Farca. Presidente, usted estaba también. Se acordará que nosotros rechazamos la partida justamente de recursos en materia de reinserción porque eran insuficientes a nuestro juicio y no había un cambio de año tras año. Entonces, si este año nosotros vamos a tener una ley de presupuesto con un presupuesto bastante mayor, así es que queremos darle esa oportunidad a los presos en las cárceles. Así fue, diputado. Le voy a dar tiro la palabra al diputado Walker. Solamente vamos a tomar un minuto para decir que sí visité, como dice el subsecretario, la cárcel de San Miguel y creo que podemos... San Joaquín, perdón, San Joaquín, efectivamente, San Joaquín. Y creo que sería muy importante tener información porque creo que la gran mayoría de los parlamentarios desconocen la labor que ahí se realiza, así que es posible que tengamos la oportunidad de realizar una sesión de esta comisión en algunos lugares que vamos a concordar con el Ministerio de Justicia. Diputado Walker. ¿Puede prender el micrófono, por favor? Muy breve, sobre el tema de los tribunales de ejecución de penas, si está contemplado en la agenda o no incorporar los tribunales de ejecución de penas. Muchas gracias, diputado Walker. Señor subsecretario, si tiene a bien responder las preguntas. Sí, bueno, a ver, primero que todo, las excusas por su intermedio al diputado Walker, porque se me pasó responder la consulta. Efectivamente, nosotros no tenemos contemplado dentro de la agenda legislativa los tribunales de ejecución de la pena. Para ser bien claro, entendiendo y valorando la importancia de que este país pudiera contar con una ley de ejecución de la pena. Efectivamente, hay algunos tribunales que incluso aplicando el artículo 7º del Código Procesal Penal, que tiene que ver con la cautela de garantía de los imputados hasta la total ejecución de la sentencia, realizan actividades propias de tribunales de ejecución de la pena. Nosotros valoramos efectivamente, se valora el punto de vista técnico, el que pudiera existir una ley de ejecución de la pena, pero previamente a eso, contestando directamente a su pregunta, actualmente la ejecución de la pena está regulada en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, ¿ya? De manera bastante sui generis, porque la ejecución de la pena está siendo regulada por un acto administrativo, por un acto de la autoridad administrativa. Y nosotros este semestre, como ya se señaló, vamos a presentar y vamos a ingresar a la Contraloría el nuevo Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que regula de mejor manera los derechos y deberes, tanto de la administración penitenciaria como de los penados, regula también de mejor manera lo que es el sistema de conducta, regula también el tema de género y otros más, poniendo a través de este acto administrativo nuestra legislación en concordancia con los derechos, con el derecho internacional. Relativo a la pregunta del diputado Soto, que también está concatenada un poco con la consulta del diputado Fuenzalía. Efectivamente, el servicio o el sistema de reinserción social, que es algo en que nosotros estamos trabajando, tenemos realizados los estudios, hemos trabajado con la Fundación Paz Ciudadana, con el CESC de la Universidad de Chile, con el CEJA, requiere presupuesto. Requiere presupuesto que por lo menos durante este año no estamos en condiciones de presentar ese proyecto de ley, pero sin perjuicio anterior a lo que yo señalé, que este plan de medidas de Gendarmería de Chile, que lo va a anunciar prontamente la ministra dentro de este mes, contempla con el presupuesto y con ciertas reasignaciones que estamos realizando dentro del Servicio de Gendarmería de Chile y también dentro de la Subsecretaría, contempla una batería de medidas que van a tender a generar un sistema modelo de tratamiento del penado, de intervención temprana, y que esperamos que pueda servir también para poder replicarlo en un sistema de reinserción social. Y lo que quiero acá dejar bien en claro, relativo, no me acuerdo quién fue el que, me parece mucho que también fue el diputado Soto que hizo la consulta sobre las resistencias que pudieran haber al sistema o al servicio de reinserción social. Nosotros tenemos claridad en el Ministerio de Justicia que nosotros este sistema e incluso las medidas, la batería de medidas sobre reinserción social, las tenemos que trabajar con Gendarmería.
las personas, los profesionales, los administrativos, gendarmes, como dice nuestro director, uniformados y no uniformados, que hacen la pega el día a día, están en Gendarmería y nosotros tenemos que trabajar la materia de reinserción social también con ellos, reforzándolos desde el punto de vista administrativo y después también desde el punto de vista legal cuando corresponde de acuerdo al presupuesto, que todos sabemos que es un presupuesto que está bastante contraído, pero por lo menos tenemos bastante avanzado desde el punto de vista de la gestión las medidas que vamos a adoptar. Eso es, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Director, ¿usted quiere agregar algo? Sí, responderle a la diputada. Respecto a las certificaciones de los oficios de los internos, además de aquellos que pueden a través de los liceos politécnicos, como es Valparaíso, que tiene liceo politécnico y se le enseña un oficio certificado, en los talleres artesanales o que se desarrollan dentro de sus propios módulos, en cada uno de ellos, aunque sea el taller más pequeño, siempre hay una persona externa, un monitor o un experto en materia de ese taller que también certifica, y esa persona que es certificada y por lo tanto también certifica a aquellas personas que desarrollan alguna actividad laboral dentro de ese módulo y que es controlado por el área laboral de Gendarmería de cada unidad y que no hace el registro efectivo de las cosas que hizo y si esta producción o esta labor obtuvo algún beneficio remuneracional, si fue vendido, pero todo eso está controlado, está escrito y hay registro de ello, diputada. Muchas gracias, señor director. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces los dejamos cordialmente citados para el día viernes a las 11 de la mañana. Vamos a proceder ahora a votar el proyecto de ley que tenemos, si les parece. ¿Sí? Los liberamos. Sí, ya se acordó ya, diputado. Sí. Después lo vemos, pero... ¿ah? ¿No quieren votar? No. Defina a los invitados para el viernes, presidente. Pero poco. A ver, despidamos a los invitados y nos vemos entre nosotros.